Vamos de una vez a lo que venimos. Pues, a ver aquí para proyectarles. Entonces, la clase anterior hablamos fue unas cosas del hígado desde el punto de vista general. Un poquito de la función, un poquito de las hormonas que secreta y también en base a qué estímulos esas hormonas son secretadas. Principalmente haciendo énfasis en la insulina y el glucagón. Cómo responden ellas en función de los niveles de azúcar en sangre. También hablamos un poquito sobre los tipos de diabetes, lógicamente el tipo 1 y el tipo 2, que son los tipos generales, cómo se diferencian uno entre otros, y también discutimos algo de los mecanismos fisiopatológicos que los subyacen. Y al final hablamos un poquito de esta cetoacidosis diabética. Creo que vamos hasta aquí. No, hablamos fue de el tema este de cómo la hiperosmolaridad de la sangre en el paciente diabético da como resultado la famosa poliuria. Porque si la sangre está hipertónica, a punta de glucosa y otros electrolitos, que se llama a veces la pseudo hipernatremia, usted sabe por un tema de fisiología, que los líquidos se van a movilizar donde hay más concentración de solutos. Entonces, el agua intracelular, que tú sabes que es el mayor compartimento donde tenemos agua, cuando tú buscas tu clase de líquidos y electrolitos, uno creería que la mayor cantidad de volumen de agua en el cuerpo humano se encuentra en la sangre, pero realmente no es así. De hecho, la sangre hay un muy poco volumen de sangre si tú la comparas versus el agua total. 2/3, 60, dependiendo del peso de la persona, 60% más o menos, un poquito más, está dentro de nuestras células. Recuerda que no tenemos trillones de células. Así que si cada uno tiene una gotita, saca la cuenta. O sea, sumando célula a célula es buco agua. Entonces, esas celulitas se encuentran en determinado momento en un medio donde el intravascular es hipertónico, porque el paciente está galopando 400, 500, 600, 700 de glucosa, de azúcar en sangre. Entonces el agua va a pasar desde dentro de la célula hacia el intravascular, o sea, hacia la sangre. Entonces, teóricamente el paciente queda con un aumento de volumen, que hay un aumento de volumen intravascular que eventualmente llega a los riñones y el tipo pues lo va a orinar todo. De ahí viene la famosa poliuria asociada a esa sangre que va a estar hipertónica. Pero irónicamente, a pesar de que el paciente está teóricamente hipervolémico, nuestras células van a estar deshidratadas cada vez más, más y más. Por eso es que el tipo va a tener sed. Entonces, el paciente se la pasa tomando agua. De hecho, eso es una razón por la cual el paciente no se deshidrata. Porque mientras él esté consciente, orina, toma agua. El problema real es cuando es un abuelito, por ejemplo, que está encamado, que él no puede tomar agua a libre demanda. Ese paciente rápidamente se complica y entonces viene una complicación aguda, dependiendo de qué tipo de diabético sea, que es lo que vamos a discutir puntualmente más adelante. Pero mientras el paciente pueda tomar agua, ahí más o menos se mantiene. En un ciclo vicioso, pero se mantiene. El problema es que es un paciente discapacitado, un paciente que vive solo, o que no existe el agua. Entonces, el problema es que no exista, que el paciente se te deshidrate y que no pueda entonces consumir líquido. Entonces, ahí sí viene la instauración de la complicación aguda como tal. Lo otro que dijimos es que, irónicamente, el paciente está inundado de azúcar, 600 de glucosa, o sea, el tipo tiene festín de azúcar, pero irónicamente, la célula no puede incorporar esa glucosa porque la insulina está fallando. O mejor dicho, o está fallando o está inexistente. O sea, no hay insulina. Entonces, como si tú fueras un open bar, que están repartiendo guaros, seco, ron abuelo, fiesta a otro nivel, pero usted es el conductor designado. Entonces, la gente tomando guaro a otro nivel y tú ahí con sed, pero no puedes porque te tocó mala suerte a ti manejar. O estás tomando antibiótico, yo no sé, la cosa es que no puedes tomar, no puedes, no es negociable. Entonces algo similar ocurre en este paciente, el paciente está inundado de glucosa, pero sus pobres celulitas no la pueden incorporar porque no hay insulina. Entonces el paciente, sus células literalmente no comen,
Por eso es que él también eventualmente va a perder peso, a pesar de que coma mucho, pierde peso y también esto va a estar cansado, porque acuérdate que esa glucosa nunca llega. La gente va a estar, por así decirlo, siempre en batería baja. Entonces, lo que está fallando aquí es la insulina y la incorporación de glucosa. Entonces, en el caso del diabético tipo 1, de ahí viene que el tipo es insulino dependiente. ¿Por qué? Porque el tipo no tiene insulina. Y sin insulina no existe manera de incorporar esa glucosa hacia adentro de la célula. Entonces viene el otro problema. Sin glucosa, el metabolismo cae pronto, se queda la célula sin energía. Y entonces el cuerpo va a recurrir a otra forma de emergencia de producir energía. Y eso lo logra producir energía a partir de las grasas. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, prácticamente ya, más tarde, pues, con la cetoacidosis diabética. ¿Qué ocurre? La célula, al no poder incorporar la glucosa, ¿dónde obtiene energía entonces? Entonces la célula utiliza un mecanismo, por así decirlo, de emergencia, que es utilizar las grasas como fuente de energía. Entonces, ¿qué ocurre? Por lo general el paciente, pues, tipo 1, digamos que está en tratamiento, se mantiene, y ahí va, ¿no? Mucha gente vive con diabetes tipo 1, pero eso sí, con su tratamiento adecuado. A donde a ese individuo tú le quitas el tratamiento, se te va a descompensar. Entonces, este paciente entra en cualquier tipo de estrés por estrés metabólico. O sea, el paciente se desnutre, el tipo se infecta, el paciente le da una enfermedad de fondo que hace que su cuerpo quede desbalanceado. Entonces, eso puede llevar a que su metabolismo, que estaba teóricamente compensado, se descompense y te va a hacer el hiperglicemias o glucemias, mejor dicho, de competencia, mayor de 500. ¿Y por qué? Porque tú le mides el azúcar en sangre y toda está en la sangre. El azúcar, toda la que él está consumiendo, comiendo o también, ¿por qué no?, produciendo de su hígado, toda se está quedando en su sangre, porque no se está incorporando hacia dentro de los tejidos y las células. ¿Y por qué ocurre esto? Porque hay deficiencia absoluta, o sea, cero. No existe insulina. Y la otra cosa es que como el paciente está metabólicamente estresado, también hay desbalance de hormonas contrarreguladoras. O sea, las hormonas que favorecen la producción de azúcar, como el glucagón, comienzan a bombear, bombear, bombear. E irónicamente, eso empeora la condición. El paciente está produciendo glucosa debido a este desbalance y está en cero insulina. Entonces, en ese momento, tomando la idea anterior, ese paciente va a tener una sangre hipertónica en azúcar. Entonces pasa el fenómeno este de paso de agua de dentro de la célula a la sangre. El paciente va a estar teóricamente hipervolémico a punta de traspaso de líquidos, de shift de líquidos, de movilización de líquidos, y el paciente va a comenzar a orinar, 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 y va a estar también eventualmente deshidratado. Entonces llega el punto, el tipo está enfermo, está infectado, que se compromete su consumo de agua, el tipo está encamado, qué sé yo, para tantas cosas asociadas, que entonces sí se va a inevitablemente deshidratar. Entonces, en ese momento, dentro de su cuerpo, las células se están quedando en cero energía y necesitan energía. Entonces, para eso activan la maquinaria cetogénica. Esto se da gracias a esta lipasa sensitiva hormona, que lo que hace es comenzar a movilizar el almacenamiento de grasa. O sea, la grasa se comienza a degradar para producir elementos más pequeños, sobre todo ácidos grasos libres. ¿Okay? Lo ve aquí, ¿no? Free fatty acids. Esos ácidos grasos libres pueden ser utilizados hasta cierto punto como fuente de energía, pero al costo de la producción de estas cetonas, también denominados cuerpos cetónicos. Mira, normalmente ponte que tú haces una dieta, que está muy de moda hacer una dieta baja en carbohidratos,
y hay otras tendencias que son dietas nulas en carbohidratos, cero carbs, como dicen. Entonces, ¿qué va a causar eso? Que tu cuerpo se queda sin su aporte exógeno de glucosa, o sea, de carbohidratos, y entonces, pues, tu cuerpo va a comenzar a utilizar los depósitos de glucosa de los órganos, principalmente del hígado. Eventualmente la demanda va a ser demasiada y no se va a poder compensar, así que eventualmente tú cambias a un metabolismo donde quemas grasa, que quemar es una palabra que lleva confusión. La grasa no se quema, la grasa se degrada es a moléculas más chiquititas, como por ejemplo los ácidos grasos libres, estos que te estoy diciendo. Entonces tú comienzas a utilizar la grasa y por eso es que tú puedes y teóricamente vas a bajar de peso, porque estás utilizando tus almacenamientos de grasa, o sea, estás consumiendo esa grasa, por así decirlo. Entonces, ¿por qué tú no haces una cetoacidosis como tal? Porque acuérdate que a pesar de que estés usando la grasa, tú produces un poquito de glucosa y realmente tu mecanismo de insulina está bien. Por lo tanto, tu cuerpo aún sigue utilizando el poquito de glucosa que produce él. O sea, tú no estás 100% dependiente de las cetonas, distinto a un paciente diabético descompensado tipo 1 que sí está 100% dependiente de las cetonas, porque reitero, ese paciente tiene cero insulina. Puede tener 500, 700 de glucosa, pero al tener cero insulina, es prácticamente lo mismo que decir cero glucosa, ¿okay? Cero glucosa. Entonces ese paciente tiene que irse full a un mecanismo tipo cetogénico. Entonces, de esa cetogénesis, como es acá, se produce baja insulina que lleva a un aumento de la lipólisis. Lipólisis es la degradación de la grasa. Y al final eso lleva a que en tu cuerpo se aumente la concentración de ácidos grasos libres, que eventualmente se traduce en aumento de los cuerpos cetónicos. ¿Qué ocurre? Eventualmente tú vas a estar inundado de cuerpos cetónicos. Ese es como el producto de la utilización de ácidos grasos como fuente de energía. Entonces los vas a comenzar a acumular. El paciente puede tener cuerpos cetónicos libres en sangre y cetonuria, que es que el tipo tiene tanto que orina cuerpos cetónicos por, vale la redundancia, por la orina. O sea, el tipo orina cuerpos cetónicos. Entonces, el problema es que también está deshidratado, por lo tanto los cuerpos cetónicos pronto van a comenzar a predominar y las cetonas en sangre disminuyen el pH, lo que se traduce en una acidosis metabólica, de acuerdo a lo que alguna vez mencionamos nosotros en el curso anterior de fisiopatología, cuando discutimos nosotros el tema de los trastornos ácido-base. Trastorno ácido-base por excelencia, el más común, se asocia a esta cetoacidosis tipo diabética. Entonces, ese es el precio de utilizar grasa constantemente como fuente de energía. La producción de cetonas que eventualmente llevan a la disminución del pH y llevan a acidosis metabólica. Si eso no se corrige, eso es mortal. La gente se puede morir si no se le corrige. Si esta condición, esta cetoacidosis diabética, se asocia a cero insulina, por lo tanto, es la complicación aguda del paciente diabético tipo 1. Entonces, tiene más o menos, si estás prestando atención, los problemas de este paciente cetoacidósico. Entonces, más o menos puedes ir extrapolando cómo se puede resolver esta situación. Pista: el paciente está deshidratado y el paciente está con cero insulina. Por lo tanto, en este punto, lo importante es resolverle su deshidratación y también darle su respectivo aporte de insulina. Tener cuidado por ver que la insulina, aparte de incorporar glucosa hacia adentro de la célula, también incorpora potasio. Entonces, administrar insulina a lo bestia, que parece que lo que hay que hacer aquí, también te puede alterar los niveles de potasio. Por lo tanto, hay que tener cuidado con este paciente. Cuando tú pones mucha insulina, tienes que monitorizar los niveles adecuados de potasio, porque el paciente puede quedar hipocalémico y entonces, por hacer una cosa, dañas otra. Entonces, esto hay que estarlo vigilando muy de cerca.
Y lógicamente, tiene que corregir este estrés metabólico del paciente. El paciente está infectado, te pone una neumonía, eso fue lo que lo llevó a esto. Tiene que ir con antibióticos, etcétera. Entonces, esto es un paciente esto es una urgencia, ¿ok? Una complicación aguda, es una urgencia que si no lo maneja, el paciente se puede morir. Bien, la otra complicación aguda de la diabetes es este coma hiperosmolar no cetósico. Vamos a ver ahorita por qué es no cetósico. Esta complicación es esperada de los diabéticos tipo 2, es propia de ellos. En esta, el paciente tiene glucosa 800, 900, 1000. Como dice aquí, ¿no? El tipo está hiperosmolar, con glucosas de niveles de competencia. Entonces, lógicamente, el tipo va a estar poliúrico, orinando, que da miedo, y con mucha sed. Cool. Siempre y cuando el paciente pueda seguir tomando agua, no hay problema. El problema viene cuando el paciente deja o pierde la capacidad de tomar agua. Reitero, ponte que yo soy diabético, Dios no quiera, y pierdo el conocimiento. O sea, que llamo un cuarto de urgencia, porque si no tengo conocimiento yo, no puedo tomar agua. O tantas cosas, ¿no? Tira línea, pero parecen cosas tontas, pero todo lo que lleva a que el paciente no tome agua, eventualmente, voluntariamente, pues toma agua, eventualmente lo va a deshidratar. Entonces, este paciente lo que tiene es que llega a un punto donde el tipo orina porque tiene una glucosa arriba de 800, el paciente orina, pero orina una cosa que tú le puedes poner un cronómetro y el tipo dice, comienza pues, 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos, 40 segundos, 50, un minuto, y el tipo sigue orinando. O sea, así como cuando tú orinas, después ponte que estás parqueando y tú tomas, qué sé yo, 3 pintas y vas para el baño y tú sientes que tú orinas un montón. Bueno, pues tú sabes que tú estás orinando porque estás tomando la cerveza. O sea, si no tomas cerveza, pues normalmente no debes orinar tanto. Pero reitero, no es que es con la ADH, no tiene nada que ver con esto. Pero bueno, así como tú te das cuenta cuando tú orinas demasiado, que tú como que chuzo, Dios mío, pareciera que mínimo eh, te vas se te va la vida orinando. Bueno, igual pasa con este paciente. El tipo orina, 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 se llama poliuria. Poliuria es que el volumen de orina aumenta. No es que vas mucho a orinar, eso se llama poliuria, que eso es otra cosa que no vamos a entrar en detalle, pero aquí el tipo, o sea, ponte que tú le das un galón de orina y el tipo te lo llena rapidito. O sea, en la cantidad que él orina se asocia a ese estado hiperosmolar asociado a ese exceso de glucosa en sangre. Cuando digo exceso, es exceso con 3 flechitas para arriba. Entonces, el paciente se va a deshidratar, deshidratación severa, ¿ok? El tipo va a estar deshidratado y entre más él orina, mayor va a quedar concentrado de glucosa en sangre. Entonces, es un círculo vicioso. El tipo va a estar hiperosmolar y también hiper deshidratado. ¿Okay? Hasta un punto que queda él totalmente deshidratado y queda en esa alteración del estado de conciencia. Queda en un coma hiperosmolar porque el tipo está todo deshidratado y eso altera todo y produce muchos síntomas neurológicos. Bien, obviamente no me entraría a cómo ocurre eso porque eso es más, no viene al caso. Una pregunta importante aquí sería, ¿por qué el paciente no recurre entonces a los cuerpos cetónicos? Bien, recordemos que el tipo 2 puede ser resistente a la insulina, pero con un pringuintín de insulina que él secrete, ya con eso algo le entra a la célula. Aunque sea un 0.01 de glucosa, le entra a la célula y eso evita que él entonces quede en una cetoacidosis. Imposible no es, puede ocurrir. Pero ese poquitito de insulina que su páncreas a duras penas secreta, eso hace que él entre en esta coma o este estado hiperosmolar, a diferencia del anterior, que lo que te hace es esa cetoacidosis. Entonces, eventualmente lo que hace es hiperglicemia, orina todo, una diuresis osmótica de competencia, y el tipo va a estar muy deshidratado. A diferencia de la cetosis diabética, que utilizas la grasa como fuente de energía, sobre todo los ácidos grasos libres, eso lleva a la producción de cetonas, que lleva entonces a esa acidosis metabólica
que, ¿por qué no? Estas ambas condiciones son graves, ¿ok? Ambas comprometen agudamente la vida del paciente. Por eso son complicaciones metabólicas agudas. Bien. Normalmente un paciente diabético tipo 2 sobrepone, no te habían dicho. El tipo soporta la enfermedad, el tipo aguanta la enfermedad, porque acuérdate que es una enfermedad más que todo metabólica y crónica, no multifactorial. Paciente gordo, paciente que tiene hábitos alimenticios excesivos, el tipo come demasiado, come mucho azúcar, come mucha grasa, consume muchas calorías, es sedentario. Pero digo, el tipo, ahí va, ¿no? Ahí va porque realmente cuando tiene las complicaciones, no se deshidrata porque él toma agua, y no necesariamente agua, como yo ahorita tomo café, pues. Entonces, realmente ese café, la parte de agua, me mantiene a mí relativamente hidratado. O se toma una soda, que a pesar de que tenga azúcar, también tiene agua. Entonces, el paciente, por eso es que no se deshidrata. Realmente esta complicación viene cuando el paciente ya está muy viejito y tiene algún tipo de discapacidad que le dificulta o le impide tomar agua. Entonces, ahí es donde inevitablemente con el tiempo, si el paciente no lo están vigilando o no están cuidándolo, el paciente te va a hacer entonces el coma hiperosmolar. Entonces, por eso es que los abuelitos estos diabéticos tipo 2 hay que estar vigilándolos porque, bueno, ellos tienen su limitación, por no decir discapacidad. Entonces, ¿qué ocurre, no? A veces los síntomas son inespecíficos. El paciente puede tener está somnoliento, que tú dices, wow, no es que el viejo está cansado, el tipo no quiere hablar, bueno, no quiere hablar, pues. El tipo pues tiene algo de náuseas, que eso es súper inespecífico. O sea, el problema es que como al ser síntomas inespecíficos, eso demora la situación. Y mientras tú dices que no, el abuelo no quiere hablar hoy, está durmiendo. Y el tipo, cuando tú le tomas una glucosa, lo puedes, ¡puf! 900. Es más, a veces dice que hasta high. High que está tan alto que no puede marcar. Entonces, el problema es que no prestar atención a eso demoró la situación y eso pues también se puede traducir eventualmente en una complicación a la larga. Entonces, con esos pacientes que son diabéticos, pues hay que estar bien instruidos con respecto a la enfermedad para evitar estas complicaciones agudas. Bien, realmente las complicaciones agudas no son la norma, porque realmente el paciente, pues, una vez que él conoce su enfermedad, él sabe cómo reconocer y hasta cierto punto cómo evitar la complicación aguda. Por ejemplo, el tipo 1, él sabe que él depende de la insulina. Por lo tanto, él va a asegurarse de que su insulina sea administrada cuando corresponda. El tipo sabe que a donde no se toma su insulina, se va a meter en problemas él mismo. Entonces el tipo dice, ¿sabes qué? Primero mi insulina, porque fijo, no se la das y el tipo se te va a complicar. Igual, con respecto a los tipos 2 los tipos se mantienen tomando agua y ahí van. Por eso es que realmente las complicaciones agudas sí ocurren, pero no suelen ser la norma. Lo que sí ocurre, y porque no duele, no molesta como tal, son las complicaciones crónicas. Y aquí viene la pregunta del millón. Bueno, pero ese azúcar en sangre, ¿cómo provoca daño? Y es que ocurren complicaciones crónicas asociadas a esa hiperglucemia. Sobre todo ocurre daño crónico tóxico por esa glucosa. Eso es lo que pasa, la glucosa de forma crónica es tóxica a ciertos tejidos, sobre todo los tejidos vasculares. Hay enfermedad macrovascular y enfermedad microvascular que producen cambios, reitero, crónicos, no de un día para otro. Que lo que se traduce eso es que la pared arterial poco a poco se va dañando, degenerando. Sufren la misma aterosclerosis que nosotros discutimos cuando hablábamos sobre la clase de el corazón y la enfermedad cardiovascular. Solamente que esta aterosclerosis afecta otros vasos, no necesariamente las coronarias. ¿Por qué no? También puede afectar las coronarias y lo que hace es precipitar el evento, pero afecta, por ejemplo, las arterias de las piernas. Afecta, por ejemplo, las arterias
periféricas. Entonces, por eso es que ese paciente se hace los famosos pies diabéticos. ¿Por qué? Porque eso comienza con una enfermedad de grandes vasos. En general también te pueden hacer infartos al corazón y también strokes o enfermedad cerebrovascular, porque recuerda que este paciente diabético de larga data también tiene enfermedad vascular periférica. Entonces, aparte de la enfermedad vascular, también va a haber daño, macrovascular, perdón, también va a haber daño a los vasos chiquitos, a la microvasculatura. Y si a eso no se le presta atención, con el tiempo el paciente te va a hacer nefropatía, o sea, enfermedad renal. En algún momento dijimos, o dije yo, que el problema del diabético es que con el tiempo el individuo te hace falla renal que con el tiempo queda crónica y el tipo queda inevitablemente en diálisis. Y ustedes, pues, alguno tendrá algún familiar que hace diálisis o algún conocido, o sea, vivir un familiar con diálisis, eso es una cruz, incómodo, molesto, produce mucha discapacidad y ni entremos en el tema de los costos. Por suerte aquí en las instituciones del Estado, tanto la Caja del Seguro Social como el MINSA a nivel de Santo Tomás, tú puedes conseguir equipo de diálisis, pero ajo, pregunta nada más, consulta, ¿cuánto cuesta una diálisis en la privada? Ay, ay, ay. Y el problema de eso es que la diálisis no es de que, bueno, me la hago hoy y ya, para adelante. No, 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 eso es todas las semanas, dependiendo del grado de daño renal, hasta 3 veces por semana. Y no es que el paciente sale de ahí poderoso ya, dispuesto a, no, el paciente sale a veces vuelto una chancleta, literalmente, foco descompensado. Entonces, daño renal, bueno, perdón por la palabra, pero con los riñones hay que tener mucho cuidado. Son muy delicados cuando están tronados. ¿Por qué? Porque el riñón filtra, entre otras cosas importantes, también filtra metabolitos tóxicos. Entonces, cuando el riñón no filtra, esos metabolitos tóxicos todos se quedan en la sangre. Y de forma simplificada, la sangre está contaminada. Lógicamente, no solamente metabolitos tóxicos, propio del metabolismo, sino también exceso de electrolitos, exceso de sodio, potasio, hipervolémico. Todas esas complicaciones te hace el paciente en falla renal que teóricamente en un escenario dado se puede dar producto de una enfermedad diabética descuidada de muchos años de evolución. Entonces, la lección con esto es que si el paciente se hubiera controlado su enfermedad, puede que no hubiéramos evolucionado hacia una falla renal crónica que requeriría diálisis. Eso es lo que no queremos, ¿ok? Nosotros queremos, bueno, el paciente ya es diabético, pues ni modo, pues ya ni modo, no hay vuelta atrás. Pero lo que no queremos es llegar a estas complicaciones que son tan difíciles para el paciente y el familiar. Esa enfermedad microvascular también afecta la retina. Entonces, el paciente también puede quedar con el tiempo ciego. Por suerte, eso ya no pasa tanto gracias a la masificación de los servicios de salud. Pero hace 50 años, la gente te hacía todas esas complicaciones producto de la diabetes. Paciente diabético del tipo 1 quedaba flaco, flaco, flaco en los huesos, consumido, debido a esa pérdida de peso, polifagia, etcétera. Flaco que el tipo así tiempo de la guerra. Las costillas se le veían, paciente ciego, nefrópata. Y todo eso, ¿por qué? Porque no existía insulina disponible. O sea, no creas que la insulina siempre ha existido. O sea, la insulina, es importante buscarse la historia de la insulina. Antes la insulina, ¿qué hacía la gente? La gente se moría a otro nivel de diabetes. Y una muerte fea, una muerte mala. Entonces, hoy en día, algo que damos tan sentado como la insulina, normal, yo hablo con mucha libertad de la insulina, la insulina esto, la insulina lo otro, normal, normal. Pero eso no siempre fue así. Entonces, por eso es que no subestimen los avances de la ciencia médica y la medicina. Y lo otro que sí es bien famoso o bien reconocido es la neuropatía. Con el tiempo ese paciente su sensibilidad disminuye. Y eso también se asocia con el pie diabético, porque ponte que el día de mañana yo me compro unos zapatos nuevos
Y como zapatos nuevos que son, a veces son incómodos y te hacen vejiguitas. Ah, que tú no aguantas. Yo lo que hago, me sale en el talón y cuando compro zapatos nuevos fijos, tengo que comprar curitas, porque chuzo, una vejiguita, pues una tonterita, pero esa cómo molesta. Cada vez que tú caminas, ¡pluc! Te roza el talón contra contra el borde del zapato, o también te aparece adelante en la región esta del juanete, que le llaman, ¿no? La cosa es que es muy molesto, y entonces tú lo que recurres es, tú te das cuenta, porque el paciente diabético de larga data con esa neuropatía, el tipo se compra unos zapatos, se le hace una vejiguita, y como se le suma su neuropatía con su angiopatía o su enfermedad de grandes vasos, esa heridita que comenzó como una vejiguita, como le llamamos coloquialmente, crece, se ulcera, se sobreinfecta y viene esto que ves aquí, ¿no? Tienes un pie diabético producto de unos zapatos que fueron incómodos. Parece una tontería, pero para el que lo sabe no lo es. Parece una cosa perfectamente evitable, pero este paciente prácticamente no siente dolor. Entonces, por eso es que existe también, para variar, positivo, zapatos especiales para los pacientes diabéticos. Lógicamente cuestan un poquito más, pero te ahorran potencialmente este tipo de complicaciones que créeme que nadie quiere eso. Créeme que nadie quiere ese tipo de complicaciones. Eso es lo que uno no quiere. Bien. Entonces, obviamente, esto es variable. A un paciente que te haga un pie diabético muy temprano, otro nunca lo hará, otro nunca te hace nefropatía, otro sí. Todo va a depender del tipo de paciente y el respectivo control que tenga ese paciente con respecto a su enfermedad de base. Lo cierto es lo que dice acá. Con un buen control del azúcar en la sangre, prácticamente estas complicaciones se pueden demorar. Diría yo que se pueden evitar, pero bueno, esto siempre es variable de paciente a paciente y en la medicina nada es ni 100% sí ni 100% no. Pero lo que sí es cierto es que con el manejo adecuado del azúcar, tú no tienes por qué desarrollar ninguna de estas complicaciones. No, tú no, el paciente. Bien, pero bueno, no les he respondido todavía la pregunta. ¿Cómo es que el azúcar daña los tejidos? Y tiene que ver con esta glucotoxicidad. Entonces, hay tres formas en que la azúcar crónicamente elevada en sangre puede afectar los tejidos. La primera viene con la formación de estos productos finales de glicación avanzada. ¿Cuál es el problema? Estos productos de glicación eventualmente llevan al daño vascular. ¿Por qué? Porque generan liberación de citoquinas y factores de crecimiento como el factor de crecimiento transformante beta. Si prestaste atención en las clases anteriores, tú sabrás que ese transformante beta es importante en la reparación de los tejidos, porque, por ejemplo, estimula a la angiogénesis y estimula a el depósito de colágeno por parte de los fibroblastos. Pero, ¿qué ocurre? Aquí los productos de glicación estimulan a este transformante beta a que se deposite exceso de material de membrana basal en tus vasos sanguíneos, con el paciente, pues. Entonces, eso lo que va a generar es que eventualmente ese paciente tenga un vaso con el tiempo engrosado, una pared engrosada. También esos productos de glicación favorecen que se generen muchos radicales libres en el endotelio. Eso lo que va a hacer es que se inflame ese endotelio. También aumenta la actividad procoagulante del endotelio, o sea que eso se va a inflamar más con macrófagos, etcétera. Entonces, literalmente se forma en el endotelio de estos grandes vasos y también los chiquitos, ¿por qué no? Se forma entonces un escenario proinflamatorio, donde lo que va a haber es proliferación de los componentes propios del vaso sanguíneo, componentes endoteliales, subendoteliales, matriz extracelular, también músculo liso, y al final lo que se traduce eso es en una aterosclerosis avanzada, muy similar a la que ocurre en la arteria coronaria en el contexto de la enfermedad, de las coronariopatías. Pero esto ocurre es en las arterias periféricas.
Y por qué no, también con la presencia de LDL, o sea, colesterol entre comillas malo, dentro de estos vasos, con macrófagos comiendo colesterol, etcétera. Eso lo que hace es que estos vasos estén ateroscleróticos, vasos avanzados, vasos con daño que va avanzando, que con el tiempo se traduce eso poco a poco en que estos vasos van a estar cada vez más y más obstruidos. ¿Ok? Eso eventualmente se traduce en mucha complicación a la larga para el paciente. Déjenme cerrar las ventanas y ya sigo. Entonces ya tenemos por una parte que los productos estos avanzados de glicación generan un estado proinflamatorio dentro de los vasos sanguíneos, sobre todo los vasos arteriales. Entonces genera con el tiempo un fenómeno muy similar
a la ateroesclerosis. No similar, genera ateroesclerosis, por cierto. También se puede activar esta proteína quinasa C. Lo que hace es que la hiperglicemia estimula a que se sintetice mucho diacilglicerol. Eso lo que causa es que entonces se activen muchas moléculas proangiogénicas, que lo que hacen es que se formen muchos nuevos vasos anormales y también que se generen muchas moléculas que se llaman profibrogénicas, que eso favorece la producción de más contenido de material de membrana basal y también de matriz extracelular. O sea, eso es como si tú agarraras, por ejemplo, una camisa que yo tengo puesta y me pongo otra y otra y otra y otra, y hasta que me pongo como 20 camisas. Voy a quedar así que no me puedo ni mover por exceso de ropa. Entonces, en este caso, gracias a esta proteína quinasa C, el exceso de depósito de materiales propios de los vasos, colágeno, materia extracelular, membrana basal, hacen que el vaso se ponga rígido, hacen que el vaso se ponga grueso. Y un vaso grueso y engrosado, con una pared engrosada, inflamada, más lo anterior de los productos de glicación, eso constituye un vaso enfermo. Y lo otro que ocurre es que hay anomalías con la vía esta de los polioles, ¿ok? Entonces los polioles, al final del día, lo que hacen es generar mecanismos antioxidantes en las células. Entonces, como esto está anormal, el estrés oxidativo aumenta. Entonces, aquí el estrés oxidativo lo que se traduce es entonces en mayor generación de radicales libres y eso establece un estado proinflamatorio basal y constante dentro de nuestros tejidos, principalmente los vasos sanguíneos. Entonces, en esto se traduce que el azúcar, con el tiempo, de forma crónica, si es excesiva, estos tejidos, pues, van a sufrir glucotoxicidad. Aparte de eso, también los diabéticos van a tener cambios morfológicos, por ejemplo, en el páncreas. Sobre todo los tipo 1. Recuerda que el paciente tipo 1 lo que tiene es un ataque autoinmune contra sus propios islotes de Langerhans. ¿No? Quiere islotito, chiquitito, y es como está rodeado de puros linfocitos T, principalmente citotóxicos. Esos linfocitos T están reconociendo ese islote como algo anormal, como algo peligroso, y lo comienzan poco a poco a destruir. Con el tiempo disminuyen el tamaño y el número de los islotes de Langerhans hasta que queda el paciente en cero. Cero islotes de Langerhans, y entonces ahí ya el paciente lógicamente va a depender de su insulina exógena. Lo otro es que el islote es reemplazado por este material rosado que se llama amiloide. Entonces se fibrosa todo el islote y lógicamente pues queda completamente inutilizable. Entonces también dijimos que los vasos del paciente diabético van a estar enfermos. Pero ¿cómo se ve eso a nivel microscópico? Bueno, entonces recuerda que lo que ocurre es un fenómeno tipo ateroesclerosis. Por ejemplo, tienes estos vasos a nivel renal y ves cómo está de engrosada la pared de esta arteriola. Este es el glomérulo, por cierto, y ves cómo está gruesa esa arteriola, marcadamente gruesa la pared prominente. Eso es por exceso de depósito de material de membrana basal, material extracelular, etcétera, que ocurre gracias a esos productos de glicación, gracias a esos polioles anormales y gracias a esa proteína quinasa C. Esa es la famosa esa arteriosclerosis hialina, ese exceso de depósito de material amorfo hialino. Entonces, todo eso para variar, no contento con, se acelera y se complica más si el paciente es hipertenso, que suele serlo. ¿Okay? El problema es que estas enfermedades crónicas que yo he tratado de presentarle en este curso, estas enfermedades crónicas suelen todas coexistir. Se mira aquí, esto es un corazón, ves aquí la aorta acá, se ve aquí todas las placas de aterosclerosis. Eso es esperado en un paciente que es diabético e hipertenso. Entonces, la verdad es que en la aorta no causa mayor problema porque por el calibre de la aorta
realmente la placa de aterosclerosis, la placa de ateroma, mejor dicho, no compromete como tal el flujo sanguíneo. Pero cuando esto ocurre en arterias de menor calibre, ahí sí compromete el flujo sanguíneo, lo pone más turbulento, engrosa más el vaso. Entonces ahí viene la complicación propia de este paciente. Ves aquí, por ejemplo, estos son túbulos renales. En esta tensión de Paz, es lo morado, eso lo fuchsia, es lo grueso que está en la membrana basal, que esa es otra característica propia de la diabetes. Se produce mucho contenido o mucho material de membrana basal que en el caso, por ejemplo, los vasos sanguíneos, eso inhabilita poco a poco su función. Entonces, el problema cuál es? Que esos capilares disfuncionales en ese paciente provoca también fuga de proteína a través de, por ejemplo, el glomérulo. Por eso es que una forma de monitorizar a un paciente diabético es evaluar si tiene proteinuria. Si no tienes proteinuria, pues todo está bien. Pero que aparezca proteinuria donde antes no existía, eso te habla de daño a nivel del glomérulo, propio de capilares anormales, que presentan fugas, y quiere decir que el tratamiento de ese paciente no está funcionando y que hay que ajustarlo porque eventualmente puede terminar eso en un daño renal no reparable. Y esto es producto de esa microangiopatía que daña los riñones, daña retina y también con el tiempo daña a los nervios. El problema es ese, ¿no? Que el riñón es dulcito para diabetes. Por alguna razón, eh, no te sé que inexplicable, pero por alguna razón filosófica, que habrá muchas explicaciones, bueno, no importa hacer énfasis en eso. Lo importante es que la diabetes se come, daña al riñón. En el tiempo, el paciente te hace esa nefropatía diabética que, repito, si no se controla, el paciente te va a quedar con una falla renal no corregible. También recordemos que el paciente, como tiene su daño neuropático, el paciente pasa un infarto, pero un infarto prácticamente asintomático. Se le llama un infarto silente. Entonces, al nivel del glomérulo de ese paciente, ocurre también muchas complicaciones, muchos cambios morfológicos, mejor dicho. Ves cómo se deposita una membrana basal bien gruesa en todo el glomérulo. Ves cómo se llena él de material rosado y alino. Esta es la glomerulosclerosis. Lógicamente, este riñón no filtra adecuadamente. Se traduce en un síndrome nefrótico con retención de líquidos, con edemas y con compromiso de la falla renal. Entonces, si esto no se ataca a tiempo, este riñón, reitero, va a quedar completamente no utilizable. Se complica con arteriosclerosis, con infecciones. Entonces, eso ocurre producto de la glucotoxicidad crónica. El riñón como tal, todo granular, así como estuviera por fuera como lleno de granulitos. Esta transformación ocurre producto de la nefroesclerosis crónica en un paciente pues diabético. También hay complicaciones oculares que, reitero, por suerte ya no son la norma gracias al manejo de la diabetes. Pero antes el paciente quedaba inevitablemente ciego. Eso se puede ir evaluando gracias a estos fondos de ojo que te muestran cambios morfológicos propios de estas retinopatías. No soy oftalmólogo, así que no me voy a meter en ese business. Pero lo cierto es que sí está descrito estas retinopatías producto de los cambios microvasculares que pueden eventualmente terminar en que la retina sangre y se desprenda. Entonces, eso ocurre, pero lo bueno es que es evitable si el paciente es adecuadamente manejado a tiempo. Lo otro que sí es un poquito más difícil de evitar porque pues no es tan sintomático es el tema de la neuropatía. ¿Okay? La diabetes, la glucotoxicidad también le pega a los nervios. Por eso es que el paciente camina por la casa descalzo, pisa una piedra filosa y el tipo sigue caminando como si nada. O sea, no le dolió eso. Entonces, esa herida en el pie, como el tipo no le duele, no le molesta, no se la limpia, se sobreinfecta y allí comienza el pie diabético, que es producto de una herida que no sana, secundaria a
una neuropatía que se mezcla con una macroangiopatía. Sobre todo hay alteración a nivel sensorial. Al paciente no le duele, por eso también hacen esos infartos que no duelen. También puede ocurrir a nivel autonómico. Por ejemplo, cuando a ti te da ganas de orinar, es porque la inervación tuya autonómica te indica que la vejiga está llena y eso te desencadena a ti el deseo de orinar. Eso es algo regulado a nivel de tus nervios autonómicos. Bueno, el paciente diabético que está avanzado, él no siente eso. Entonces el tipo pasa mucho tiempo con una vejiga rebosada de orina que al estar mucho tiempo esa orina ahí, entre otras cosas, sirve también como caldo de cultivo para bacterias y por eso es que ese paciente diabético, por esta éstasis de orina, te puede hacer a repetición infección de vías urinarias, entre muchas otras cosas, ¿no? Ves con los axones cómo se van degradando, se van dañando con el tiempo. Esas son cosas propias de esta neuropatía diabética. Entonces, con respecto a la clínica, que es un poquito más corto, ya para repetirlo, todo esto se asocia al final del día a la hiperglucemia, ¿ok? Que de ahí viene el cambio vascular, la aterosclerosis, que se asocia con la complicación cardiovascular. Lógicamente, este paciente se complica más porque por lo general el daño metabólico es global. Es raro que el paciente sea solamente diabético. El tipo suele ser gordo, colesterol por el aire y también hipertenso. Entonces, todo eso se junta como si fuera una ensalada. En este caso, una ensalada de desastre. Bien. Entonces, la nefropatía, lógicamente, no queremos que nos lleve pero puede llegar a una enfermedad renal terminal, que requiere entonces diálisis. Y hay daño renal con proteinuria y también hipertensión. Hablamos también que el paciente, si no se cuida sus ojos, puede quedar inevitablemente ciego. Reitero, por suerte no es la norma, pero antes sí sucedía. Y también hablamos de la neuropatía diabética, que la manifestación que es más esperada es el infame pie diabético. Esto que ves acá. El paciente pisó una astilla, pisó una piedra filosa, pisó algo que le lesionó el pie. Pero como a él no le duele, el tipo sigue caminando como si nada. En ese interín, la herida está sucia, se puede infectar. Y recuerda que como sus vasos son anormales, también su inflamación va a ser anormal. Por lo tanto, estas bacterias aquí prácticamente con el tiempo van a proliferar prácticamente sin oposición. Entonces, esta heridita aquí, que en un principio afectaba piel, afecta después piel, tejido subcutáneo, con grasa, fascia, músculo, y si no se vigila, llega hasta el hueso, se pone todo negro la área afectada, necrótico, esa es la famosa necrosis gangrenosa, y entonces ahí antibiótico no llega y la curación tampoco resuelve nada. Entonces, por eso es que el paciente tú lo ves que está sin piernas o sin dedos, porque el paciente hay que amputarlo porque literalmente se pudre eso. Y una vez pudrido, no hay despodrimiento. Entonces, por eso es que el paciente diabético de larga data termina entonces en amputación de las piernas porque no se le pueden manejar las infecciones, porque tienen mucho daño vascular y mucho daño también a nivel de los nervios periféricos. Como le dije, ¿no? Yo no soy experto en tratamiento, pero lógicamente el tipo 1 que no produce insulina, él sí depende de insulina. Y depende con todo el grueso de la palabra. Depende. El tipo 2 recuerda que es más que todo multifactorial. Probablemente este se beneficie, la gran mayoría, de bajar de peso, de controlar la dieta, de dejar el sedentarismo. Solamente con esas medidas puede que ese paciente su glucosa se controle. Si eso no ocurre, estos pacientes se benefician de esos hipoglucemiantes orales y si ya está muy avanzado, puede que estos sí con el tiempo dependan de insulina. Pero realmente eso es lo que nosotros no queremos. Habíamos hablado de la glucosa en ayunos, que es un examen que no es muy fiable, es manipulable por el paciente. Esto, por lo tanto, preferimos es la hemoglobina glucosilada o esta H hemoglobina A1C. ¿Por qué? Porque esa no miente.
Realmente ponte que yo soy diabético y me toca hoy control y yo, bueno, hoy no desayuno para que me salga bien la glucosa y me feliciten. Pero cuando salgo del hospital o del laboratorio, me harto de lo que encuentre. Entonces mentí, ¿ok? Mi glucosa en ayuno ese día mintió. Pero la que sí no miente es esta A1C. Esa hemoglobina glucosilada no miente. Y la meta más o menos de ella es mantenerla, bueno, cuando yo estuviera 7.5, pero eso poco va bajando. Hasta ahora creo que la última vez que revisé era 5.4. Más o menos aquí ve 5.4. Eso es lo bueno. Más de esto, el paciente está hartando buco azúcar. Mira tú, de 10 para arriba. Eso es peligroso. Entonces, el paciente sí no te va a mentir. Por eso es que si tú, ponte que tú te haces tus exámenes, ya que te va a tomar la molestia de apoyarte, también mándate a hacerte una hemoglobina glucosilada, porque esa sí es más sensible y específica para evaluar si hay o no hiperglucemia. La glucosa en ayunos es muy falluca, pero esta sí no va a mentir. 5.4, ahí estás bien. Si tú estás arriba de esto, quiere decir que tu dieta es inadecuada y quiere decir que debes prestarle atención a eso. No juegues con el azúcar, ni con la presión tampoco. Y como recomendación que siempre es válida, controlar los colesteroles, triglicéridos, LDL y HDL. Recuerda que estas cosas no duelen y no molestan. Eso tú lo monitorizas es por medio de exámenes de laboratorio. O sea, si hace falta, bueno, se controla con la dieta, etcétera, pero sí es monitorizarlos adecuadamente y periódicamente. Creo que es la última esa. Definitivamente no podía dar esta clase todo un solo, es mucho material. Pero como tienen preguntas, dudas, comentarios, ustedes. Profe, usted Ujú. mencionó una forma como de aliviar la hipertonicidad de los diabéticos es tomando agua, pero hay algunos pacientes que les prohíben tomar mucha agua por algunas complicaciones de la misma diabetes. ¿Cómo sería en ese caso? Una complicación de la diabetes, no. Bueno, ok, vamos a replantear lo que tú dijiste. No es para regular la tonicidad de agua, es para regular la deshidratación, que parecen cosas similares, pero bueno, no son lo mismo. Hasta donde yo conozco, voy a hablar lo que yo sé, porque no conozco tu ejemplo puntual como tal, pero no hay ninguna contraindicación para que un diabético no tome agua, en lo que yo sé. Lo que sí se puede dar es que, por ejemplo, sea un diabético que sufra también de falla cardíaca, que sí puede ser. Entonces, recordemos en las clases anteriores que el problema con la falla cardíaca es un mal manejo del volumen, que por lo tanto al paciente hay que restringirle el volumen. Entonces, ahí viene entonces el problema si el paciente es diabético y tiene falla cardíaca. Entonces, ahí sí, obviamente, no se exhorta al consumo de agua a libre demanda. Ahí sí hay que tomar otras medidas farmacológicas con más monitorización. Ahí sí el tema es con medicamentos, ¿no? Eso sí lo manejo yo ya, con diuréticos, con medicamentos para la falla cardíaca. Es más agresivo, eso sí requiere un poco más de experiencia que reitero no es de mi campo. Pero lo que sí, con lo que tú me dijiste, no conozco una contraindicación en lo que yo he estudiado con respecto a tomar agua en un paciente diabético puro. No conozco, ni tampoco desde el punto de vista fisiopatológico, no me cuadra porque un diabético no puede tomar agua. Lo que se me ocurre es que probablemente ese diabético esté complicado con otra cosa que sí le comprometa el manejo de volúmenes. Hasta ahí puedo llegar yo con ese planteamiento. Probablemente el tipo tenga otra cosa que sí le contraindique el consumo de agua libre de demanda. O sea, que sufre los riñones o del corazón. Puede ser. Es altamente posible, de hecho. ¿Qué más? Bueno, entonces el parcial de ustedes va a ser el viernes 15. Me parece bien que sea esa fecha porque yo voy a estar aquí. Si era el 22,
O sea, no es que no se podía hacer, pero no iba a estar aquí, así que sería algo que resolver, perdón, iba a estar muy limitado yo, por no decir desconectado. Así que bueno, me parece positivo. Ayer lo comencé a hacer, está largo, creo que llega a 70 preguntas, así que yo espero que hayan estudiado porque pues tiempo han tenido. Pero creo que está relativamente fácil, accesible, creo yo. Bueno, la parte cardiovascular, todo lo que es hipertrofia, esas cosas del corazón, cardiopatía hipertensiva, eso lo hemos visto bastante nosotros. Hay ciertas preguntas que son más tricky, pero bueno, eh, por lo menos con un 71 creo que es accesible, por lo menos. El viernes veremos, ¿no? El viernes veremos. Entonces, estos temas sí, los últimos sí vienen para el examen final, con todo el resto de temas, por cierto. Yo me voy 2 semanas, o sea que estas 2 semanas que yo no voy a estar aquí, usted tiene tiempo de sobra para estudiar. Y también les voy a dejar su taller, que tiene tiempo de sobra para hacerlo también, porque el taller es para eso, para que tú asegures prácticamente todos los puntos que te hagan falta. O sea, eso es una ayuda de mí para ustedes. Ya más allá de eso, no los voy a ayudar más, porque no me parece justo que yo tengo mi clase. Mira, a mí la profesora Priscila me dijo, la universidad dice que es presencial, pero para ayudar a los estudiantes, porque entendemos que el tema de logística, movimiento, etcétera, y yo creo que en la mañana, no es justo, bueno, no es que no es justo, pues, pero vale bestia que usted llegue ahorita a las 7 y su próxima clase es a las 3 de la tarde. Entonces, para aliviar eso, se le consiguió dar clases virtuales. Pero realmente, yo me entero ahorita que hay estudiantes que durante yo de mi clase, esos estudiantes están en clínicas y otras actividades, como si mi clase fuera menos importante. Entonces, pues la verdad es que yo no sé a quién están jugando vivo, pero a mí no. Problema que es una falta de respeto, porque en verdad yo soy flexible con ustedes, el curso tiene reglas y usted está haciendo lo que le da la gana. Por lo tanto, no va a haber prebendas con ustedes. Ahí se equivocaron. Quisieron jugar vivo, quisieron coger el curso con poca seriedad y bueno, ahí ya yo no puedo hacer nada. ¿Sabes? Si usted es un adulto, usted decidió hacer eso, usted decidió hacer lo que le llaman coloquialmente, como dicen sus abuelos y sus papás. Y lo repito yo ahora, usted quiso coger los mangos bajitos. Ahí se equivocó. La nota no se las voy a regalar, porque yo sé que a pesar de que yo no di mi curso al 100%, di bastante en el curso y abarqué bastante material. Material que usted para su carrera sí requiere. Yo no es que no fui un fantasma inexistente aquí, porque yo siempre estoy disponible. Algunas veces por mi trabajo no los puedo atender, pero por lo menos un 75-80% del curso se cumplió. No me gusta, me molesta mucho, la verdad, que yo me entere ahora que usted, mientras yo estoy dando mi clase, usted está en otras cosas como si mi clase fuera jueguito. Vamos a jugar ahora. A ver si vamos a jugar, a ver quién juega con quién. Entonces, mira, yo le doy chance, yo tarea no dejo sus clases, tienen el libro, tienen la diapositiva, tienen las clases que inclusive se las subo. Ahí se equivocaron, muchachos, lo lamento. Yo los puedo ayudar, pero si me faltan el respeto, eso sí no lo puedo permitir. Entonces ahí se equivocaron. Yo sé que no son todos, me disculparán, pero bueno, mira, ¿qué pasa? Me arrepiento de haber hecho esta cosa virtual. Mira, yo vivo tan cerca de la universidad que yo pudiera ir a pie, pero no voy porque me da miedo ir con la computadora que pase algo. Yo por la universidad no me cuesta nada. Ahí pudiéramos estar todos ahorita, pero para ayudarlos a ustedes se decidió este tipo de modalidad. Para que usted juegue vivo ahorita y coja esto con poca seriedad. No, el curso que yo hago, yo las cosas que digo, es porque yo estudio estas cosas para poder presentárselas a usted y que usted más o menos entienda. Y usted ahora me sale a mí con que mínimo esto no importa. Bueno, vamos a jugar. ¿Ok? Quedan todavía 3 rounds. O 2. El del viernes y el examen final. Vamos a jugar a ver quién juega más. Se equivocaron. Sorry. Yo soy flexible, ayudo, pero hasta allá no. Así que bueno.
Me toca regañarlos para que entiendan que hay consecuencias cuando usted no sigue las reglas del juego. Si usted sigue las reglas del juego, mira, yo estaba a punto de ponerle su trabajo para que pasaran libremente, pero me entero de estas cosas y no, Congo no soy. Ni tampoco soy payaso, ni tampoco soy un tonto, que mi clase mínimo no importa. Mira, ya usted vio lo que pasó el curso pasado. Mm, Una demoledora. ¿Cuántos se quedaron? ¿Cuántos de reválida? Bastantes. Exactamente cuántos sé, pero fueron bastantes. Créame que no tengo ningún tipo de remordimiento en volver a hacer este curso. Porque ustedes se lo buscaron. Así que bueno, tienen chance, así que aprovechen el tiempo. Así que yo voy a hacer mis cosas, espero que ustedes también. Y chao, cuídense y que estén bien.